capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y vamos a buscar el verso 46. Verso 46 del Evangelio de Marcos, capítulo 10. Estamos esperando que todo el mundo lo tenga. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Levanta tu mano al cielo y diremos al Señor: Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios de Israel, Dios Todopoderoso. Te pedimos, oh Dios, en esta hora, Señor, que tú unjas nuestros oídos espirituales, Señor, que tomes dominio de cada mente, de cada corazón, Padre, y que tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, corra libremente en esta hora, y que salgamos, Señor, renovados con nuevas fuerzas a través de tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, hermanos, quiero comenzar el mensaje trayendo a la memoria una historia triste en el libro de Génesis. Raquel, la esposa de Jacob, le dio 2 hijos, pero al tener el segundo hijo hubo trabajo en el parto y ella murió. Y dice el texto en el Génesis que al salirse del alma llamó el nombre del niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Su gran ilusión era tener hijos, muchos hijos. Pero sucedió que al tener el segundo hijo, eso le produjo la muerte. Y sabiendo ella ya que iba a morir, dijo: Benoni, hijo de mi tristeza. Ese fue el nombre que le dio al muchacho. Y ahí murió. Ustedes se imaginan ese niño crecer con ese estigma. Le preguntaran: ¿cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo hijo de mi tristeza, porque cuando yo nací, mi madre murió. Pero su padre Jacob, con sabiduría de Dios, inmediatamente le cambió el nombre y le puso por nombre Benjamín, hijo de la mano derecha. Y no permitió que ese niño creciera con ese estigma, con ese nombre, que iba a ser una carga muy fuerte sobre él. Benjamín tuvo la bendición de tener un buen nombre, hijo de la mano derecha, y hizo honor a ese nombre como tribu de Israel. Pero en la historia de la humanidad hay hombres que han tenido un evento en su vida que les ha cambiado el nombre. Yo estoy seguro, por lo menos los que nos hemos criado en el campo, en un barrio donde todo el mundo se conoce, que quizás usted conozca una persona que ni siquiera usted conocía su apellido, lo conocía por el mote. Por ejemplo, en mi barrio, yo por primera vez
tuve un encuentro ya de niño, desde muy pequeño me acostumbré a ver a un hombre que nadie le llamaba por su apellido, sino simplemente le decían fulano el cojo. Era el zapatero del barrio. Y yo nunca supe su apellido hasta después de haberme casado mucho tiempo atrás. Ah, mira, él pertenecía a esta familia. Porque simplemente era el cojo. Y yo estoy seguro que usted conoce a muchos cojos de su barrio, o ciego, o manco, o tuñido, y muchos nombres que marcaron a esa persona, de tal manera que le cambió el nombre. Porque un evento en la vida le cambió el nombre. En el caso de este hombre de mi barrio, yo pregunté porque era el único cojo que yo había visto en mi vida, en mi barrio. Le faltaba una pierna. Y le pregunté a mis abuelos, ¿qué le pasó a Félix el cojo? Yo pensé que había nacido así. Pero no, Félix el cojo era un hombre trabajador de la caña, trabajaba fuerte, era un hombre alto, trigueño, fuerte. Pero iba una vez, en una ocasión, en un lugar y un camión lo atropelló y perdió su pierna. Y ahí quedaron trunchadas las ilusiones de este hombre, porque en aquel tiempo no había ni seguro social. Y la forma de ganarse la vida era trabajando fuerte en las cañas o en el campo. Así que él pues se buscó algo que hacer como zapatero. Pero así hay innumerables personas en la vida que han tenido una situación que ha trastocado su vida, que ha cambiado su vida negativamente, que ha traído dolor, angustia, tribulación a su vida. Y en el curso de la humanidad ha pasado y sigue pasando eventos que trastornan la vida de una persona, y todos sus anhelos y todos sus deseos y todos sus sueños se ven truncados. Y Marcos nos presenta una historia de un hombre. Marcos nos dice que era un ciego, Mateo nos dice que eran dos. Marcos dice que era saliendo de Jericó, Lucas dice que era entrando a Jericó. Pero lo importante no es la discrepancia que simplemente da a entender la independencia del relato de los evangelios, sino lo importante es el evento, el portento milagroso que Jesús hace en la vida de un hombre y cambia la vida de un hombre. Porque cuando Jesús llega, hay cambios. Cuando Jesús llega, las cadenas son rotas. Cuando Jesús llega, la tristeza se va. Y este hombre, sabemos por la evidencia interna de la narrativa que tenemos, que no había nacido ciego, porque él pide recobrar la vista. Nacer ciego es una desgracia, pero yo pienso yo, porque no estoy en esa situación, nunca he estado ni quiero estar, el Señor nos guarde, ¿verdad? Pero yo pienso que peor es uno ver y saber lo que es la luz del sol, y saber lo que es el rostro de tus hijos, de tus hijas, de tus papás, de tus abuelos, de tus amigos, de tus hermanos, de tu ser querido, y ahora de repente no puedes ver porque perdiste la vista. En aquellos tiempos sucedía a menudo en la Palestina por la situación del desierto, de la luz del reflejo del sol en el desierto, que había muchos ciegos. Por eso usted va a ver en el Evangelio de Jesucristo que Jesús sanaba a muchos ciegos, había muchos ciegos. Todavía hoy en día hay gente que pierde la vista, con todos los adelantos que tenemos. Eso es algo terrible. Así que a mí me gustan las historias de la Biblia porque me hablan mucho más que cualquier concepto teológico del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios llega a la vida de un hombre y la transforma. Y me gusta esta historia y comienzo a reflexionar sobre cosas que el evangelista no nos dice, porque el evangelista no nos dice todo. Mateo habla de dos ciegos, Lucas habla de un ciego, pero Marcos nos da su nombre, Bartimeo, que significa el hijo de Timeo, que estaba allí mendigando. Y yo pienso que Bartimeo, un hombre que había tenido la vista, criado en la tradición judía, en la Torá, en las escrituras, me parece a mí que era un hombre que tenía fe en Dios, que creía a las escrituras, y de repente pierde la vista.
y todos sus sueños son truncados. No sabemos si era casado. Si era casado, ahora no podía proveer para su familia. No había todos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, ni las ayudas que hay hoy en día. El único recurso que tenía era pararse en el camino a mendigar. Y si era soltero, había perdido la ilusión de crear una familia, porque ningún padre le iba a entregar a un ciego su hija por esposa. Son cosas que a veces nosotros leemos la palabra y nos reflexionamos sobre el dolor de esa persona, sobre la angustia de esa persona. Simplemente decimos, Bartimeo es ciego. No, hay una historia, hay un trasfondo, hay un dolor, una angustia en esta persona antes del encuentro con Jesús. Así que Bartimeo, lo que le tocó en la vida después de perder la vista fue simplemente estar parado en el camino mendigando. Y no solamente estar mendigando, sino el estigma de una sociedad religiosa que tenía una teología que era la teología de la retribución. Es decir, si estás enfermo es porque estás en pecado. Si estás ciego es porque estás bajo maldición. Por eso los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, cuando vieron un ciego, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor le dijo: ni él ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces nosotros no queremos pasar situaciones, pero hay situaciones que Dios permite para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. No queremos a veces pasarlo por ahí, no queremos entrar por ahí, pero a veces Dios nos mete por ahí, nos entra por ahí, pero es para que Dios sea glorificado y para que nosotros podamos crecer también. Bartimeo estaba bajo el estigma, estaba en el camino de Jericó, una ciudad que también estaba bajo una estigma de maldición, porque si usted recuerda la historia, cuando Jericó fue destruida, no me la prenda, varón, no, porque me quedo sin voz, gracias, te lo agradezco. Cuando Jericó fue destruida, Josué pronunció una maldición de parte de Dios. Dijo: maldito el hombre que levantara esta ciudad de nuevo, que la reedificara, a costa de la vida de su primogénito eche sus cimientos, y a cuesta de la vida de su hijo menor asiente sus puertas. Y si usted conoce la historia bíblica, cuando surge un momento en la historia bíblica de apostasía, cuando el rey Acab se levanta, también se levantó un hombre que reedificó a Jericó. Y efectivamente, como aquella palabra fue una palabra de parte de Dios, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Aquel hombre perdió a su hijo primogénito cuando trató de establecer los cimientos de la ciudad, y perdió a su hijo menor cuando asentó las puertas de la ciudad. Y en la memoria colectiva de Israel, era una ciudad que estaba bajo maldición, en un camino de maldición. Así que Bartimeo estaba con doble maldición: ciego, según la teología de ellos, quizás porque había pecado, y en un camino que estaba relacionado con la maldición. Pero allí en ese camino de maldición para muchos, allí estaba ciego, estaba pobre, estaba cautivo, estaba oprimido. Allí en el camino comenzó a escuchar noticias. No había celulares como hoy, ¿verdad? No había los medios de comunicación que hay hoy en día. No había una prensa escrita. Pero la gente se comunicaba las noticias verbalmente, oralmente, de boca en boca, en el camino. Y él, sentado allí mientras mendigaba algo para poder comer, comenzó a escuchar de un hombre que ponía la mano sobre los leprosos y eran sanados. Un hombre que tocaba al ciego y era sanado. Un hombre que era capaz de caminar sobre el mar. Un hombre que podía echar fuera a los demonios. Un hombre del cual decían: bien lo ha hecho todo bien. Hace al ciego ver y al cojo andar. Y no solamente eso, sino que era compasivo,
que era misericordioso y que era todopoderoso, porque nada había imposible para Él. Y yo pienso, la narrativa no lo dice, yo lo pienso yo, lo reflexiono yo, que este hombre, siendo educado en la tradición judía, comenzó a reflexionar sobre los hechos de Jesús y sobre lo que la profecía decía acerca del Mesías prometido. Porque el mismo Jesús le dijo a los judíos que no creían en Él: si no me creen a mis palabras, créanme por mis obras. Y Nicodemo fue un hombre también que reflexionó, un maestro de la Escritura, reflexionó, vio los hechos de Jesús, reflexionó sobre las Escrituras y llegó a Él de noche y le dijo: nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de parte de Dios. Hablábamos en este día el maestro de que esta es una palabra viva, y es que mucha gente, para ellos es palabra muerta, porque no pueden reflexionar sobre esta palabra que es viva y poderosa. Nicodemo le dijo: nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. Y un ciego que Jesús sanó fue expulsado del templo, pero le predicó a los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y le dijo: no se ha escuchado nada igual, que alguien le pueda abrir los ojos a los ciegos a menos que Dios esté con él. Gloria al nombre del Señor. Y le dijeron: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y él dijo: si es pecador yo no lo sé, lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Gloria al nombre del Señor. Y yo creo que Bartimeo comenzó a escuchar las historias, la fama de Jesús, que se difundió por toda Judea, Galilea y por todo alrededor. Y quizás comenzó a reflexionar sobre las Escrituras y sobre los hechos de Jesús. Quizás se acordó de lo que dijo el salmista cuando dijo: Jehová da vista al ciego, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová liberta a los cautivos. Quizás reflexionó sobre lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 35, cuando dice el profeta: Dios mismo vendrá y os salvará. No un querubín, no un ángel, no un arcángel. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sí, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y en el desierto de su tristeza encontró consuelo, y en la soledad de su aflicción encontró esperanza, y una luz, una llama de fe surgió en su corazón. Y comenzó quizás Bartimeo a reflexionar: la gente está equivocada. Este no es un nazareno, este no es un carpintero, este no es un galileo, este es el Mesías prometido, este es el Hijo del Dios viviente. Y yo creo así porque Bartimeo hace una expresión de fe. Le dijeron que estaba pasando el nazareno, pero él no llamó el nazareno. Él dijo un título mesiánico: Hijo de David. Es un título mesiánico para Jesús de Nazaret. Así que él había reflexionado. Pero Bartimeo no encontró 4 amigos. ¿Se acuerdan de aquel enfermo que estaba enfermo en camilla, que no podía caminar, pero encontró 4 amigos que lo pusieron en la camilla, lo llevaron donde estaba Jesús? Allí rompieron el techo de aquella casa, que era posible hacerlo en aquellos tiempos, y lo bajaron donde Jesús, y encontró sanidad. Pero Bartimeo no encontró 4 amigos. Pero él estaba en la expectativa de que algún día tuviera la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Yo no sé si usted es lo que sabe estar en la expectativa. Cuando usted está en la expectativa de una noticia buena, no importa cuál sea, puede ser de algo normal de la vida, y usted está en la expectativa. Cuando usted se gradúa de high school y ha llenado diferentes colegios y universidades, y usted está en la expectativa y usted quiere que le responda a la universidad a la cual usted quiere ir. Usted está en la expectativa, ¿verdad?, de
Cuando usted es una muchacha adolescente, de que ese muchachito se le declare. Y usted está en la expectativa, esperando el momento. Hay muchas expectativas en la vida. Y usted tiene esa expectativa y tiene una alegría creciente. ¿Verdad que sí? Usted tiene la expectativa de que sí, de que se va a dar eso. Pero es que no ha llegado el momento. Pero usted tiene la expectativa de que se va a dar. Pero cuando es de parte de los hombres, a veces la expectativa a usted se le va abajo y usted dice: se me rompieron las alitas del corazón. No se dio como yo quería. Esa nena linda que era tan linda no me quiso a mí. Pero con Dios es distinto. Con Dios es distinto. Cuando tú tienes una expectativa de fe, conforme a tu fe, será hecho. Así que Bartimeo estaba en la expectativa. Quizás decía: ¿cuándo será que el hijo de David pase por este camino? ¿Pasará el hijo de David por este camino que muchos piensan que es un camino de maldición? Él estaba en la expectativa. Tenía una necesidad imperante. Él necesitaba su vista para cumplir con sus sueños, para poder hacer aquellas cosas que él hacía antes. Estaba en la expectativa. Yo no sé si tú estás en la expectativa, pero yo estoy todavía en la expectativa de que Dios va a hacer algo grande en mi vida, que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Bartimeo estaba esperando en aquel lugar. Y un día como otro día cualquiera, Bartimeo está allí mendigando y él no podía ver, pero los ciegos se le desarrollan los otros sentidos. Él no podía ver, pero Bartimeo comenzó a escuchar el paso de mucha gente. No solamente comenzó a escuchar el paso de mucha gente, sino percibió algo distinto en aquel lugar. Algo distinto al usual estaba pasando por aquel lugar. Estaba pasando mucha gente. Había algarabía, había alegría. Y yo creo que quizá Bartimeo dijo: bueno, yo creo que sí. ¿Será o no será? Pero él no podía ver, así que preguntó: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y alguien le dijo: es que está pasando Jesús el Nazareno. Usted se imagina la alegría de Bartimeo cuando escucha esa noticia: está pasando Jesús el Nazareno. Hay que aprovechar la oportunidad cuando Jesús está pasando. Hay gente en la iglesia que no aprovecha la oportunidad cuando Jesús está pasando. Hay gente en la iglesia que está con su mente en otro lado. Están entretenidos en otra cosa. Le importa muy poco que Jesús de Nazareno esté pasando. Pero cuando a ti te importa si Jesús está pasando, porque tienes una necesidad, habrá alegría en tu alma y en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Quizás algunos por allí ni se dieron cuenta. No sabemos cuántos ciegos había, pero Bartimeo estaba en la expectativa. Él quería algo de parte de Dios. Y cuando le dijeron: Jesús está pasando el Nazareno, gloria al nombre del Señor, Bartimeo dijo: no puedo caminar porque voy a tropezar y voy a caer. No puedo abrirme paso entre la multitud como la mujer de flujo de sangre que se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de la vestidura del Señor. No, él no podía hacer eso. Pero él dijo: bueno, no tengo ojo, no puedo caminar, pero tengo una tremenda garganta. Tengo un diafragma. Voy a coger aire en estos pulmones, en el diafragma, y voy a clamar. En Sabana de la Mar dice: voy a vocear. Comenzó a clamar, comenzó a vocear. Oye, hermano, a mí me gusta leer la escritura como está escrito, con los signos de exclamación. No dice ahí: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así como está escrito. Comenzó a clamar, comenzó a vocear. No le importó lo que la gente le dijera. No le importó, él tenía necesidad y sabía que Jesús tenía todo el poder para suplir su necesidad. Oye, hermano, siempre que hay clamor, siempre que hay oración, va a haber oposición. Si usted piensa que usted va a orar y el diablo va a salir corriendo, no.
va a haber oposición, va a haber gente que te va a desanimar, va a haber gente que te va a desalentar, va a haber gente que dice, muchacho, ¿desde cuándo tú estás orando? Y eso no llega. La respuesta de Dios va a llegar. La respuesta de Dios va a llegar. Porque aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé, no mentirá el Santo de Israel. Dios es veraz. Sus promesas son fieles y verdaderas. Así que Bartimeo comenzó a clamar. Y la gente comenzó a decirle, cállate. Cállate. Comenzaron a decirle, cállate. Y no una sola vez. El tiempo del verbo que está escrito, que es el tiempo imperfecto, indica una acción continua. Es decir, la gente continuamente le decía, cállate, 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 estás interrumpiendo, estás estorbando, que Jesús va a Jerusalén a la entrada triunfal, y vamos a coronar los reyes allí. Cállate, no es la hora de clamar. Jesús tiene una misión importante que hacer. No es la hora de clamar, no es la hora de buscar. He escuchado predicadores que predican y ministran y dicen, después que yo termine aquí, que nadie me pida la oración, que yo no voy a orar por nadie. Jesús nunca hizo eso. Si Jesús estuviera aquí y está ya, después que se acabó el culto, le dice, Jesús, te necesito, Él está dispuesto para ti. Para que muchos quieren darle show. No ven aquí para que todo el mundo vea cómo yo oro y hay poder de Dios, que yo estoy aquí. Pero los hombres de Dios no obran así. Los hombres de Dios tienen que obrar como oró Jesús. Si te paran en el carro, en el camino, tienes que pararte a ministrar. Aunque nadie te vea, aunque no recibas gloria, porque de todas maneras la gloria le pertenece a Dios. Bendito el nombre del Señor. Cállate, ciego. No sabemos los epítetos que le habrán dicho. Quizás que uno le dijo, cállate, ciego, maldito. Porque, óigame, en la viña del Señor hay de todo. Hay gente que es terrible. Pero Bartimeo no se echó para atrás, porque la fe no se echa para atrás. La fe marcha hacia adelante. Marcha hacia adelante. Bartimeo no se echó para atrás. Al contrario, dice que clamaba mucho más. Ante la oposición, redobla tu esfuerzo. Ante la oposición, redobla tu oración, tu clamor, tu confianza en el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dijo, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. No podemos mirar lo que vemos. Si miramos la prueba nos caemos. Tenemos que mirar a aquel que está por encima de tu prueba y de mi prueba, de tu angustia y de mi angustia. Tenemos que mirar a aquel que todo lo puede, porque nada hay imposible para Dios. Así que Bartimeo redobló su esfuerzo, clamó, la gente lo mandaba a callar y él clamaba aún más. Óigame, yo no sé si usted se desanimara, pero a lo mejor uno se desanima, que usted esté clamando al Señor y el Señor sigue caminando. Y usted clama y el Señor sigue caminando. Y usted clama y el Señor sigue caminando. Óigame, quizá alguno se desanimara. Jesús siguió caminando, pero llega un momento en que Jesús se detiene, porque nosotros podemos detener a Dios para nosotros. Tú puedes detener a Dios para ti solito. Tú puedes detener a Dios para ti solita. ¿Sabe qué dijo David? Dios mío eres tú. Hablando colectivamente, él dice, este es el Dios nuestro. Pero en su necesidad, David dijo, Dios mío eres tú. Tú eres mi Dios, eres mío solito. De madrugada te buscaré. Tú puedes tener a Dios para ti. No necesitas un bachillerato y una maestría en teología, ni necesitas tener 50 años en la iglesia. Lo que necesitas es fe en aquel que todo lo puede. Bendito el nombre del Señor. Y donde quiera que haya fe, Dios se va a detener y va a orar con poder. ¿Sabe cómo Jacob detuvo un ángel? Por la fe. ¿Cómo es posible que un hombre, usted sabe la historia, verdad? Y cantamos, luchó Jacob con el ángel de Jehová.
Y luchando le decía, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas. Óigame, y el ángel le dijo, pues suéltame ya que me tengo que ir. ¿Cómo un hombre puede detener a un ángel poderoso? Y no cualquier ángel, era el ángel de Jehová, era Dios mismo allí. ¿Cómo lo puede detener? Por la fe. La fe siempre va a detener a Dios a favor tuyo. La fe hará que Dios haga algo aunque tenga una respuesta dura, como le pasó a la mujer sirofenicia. Que el Señor le dijo, ella clamaba y como era una extranjera, el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Qué palabra dura la que el Señor dijo. Nosotros somos fáciles para examinarnos, pero aquella mujer no se desanimó. Yo, sí, Señor, soy una perrita, no soy de los judíos, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Oh, oiga, qué expresión linda de esa mujer, pero qué expresión linda del maestro. Usted tiene que ver el corazón del maestro cuando dice, oh, mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como tú dices. Porque al Señor le alegra la fe, al Señor le agrada la fe, que creamos que todas las cosas son posibles para Él. Oh, mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como tú quieres.